Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Sion estaba viajando hacia el portal más cercano de la telaraña, en su nave insignia, porque Perturago había masacrado a los Drukhari, y los que lograron escapar, ahora estaban en fuga, y eran pollos sin cabeza. A ellos solo les quedaba buscar refugio con los Asuyani, o ser casados como los piratas que eran, pues su refugio en la telaraña, ahora pertenecía al Principado de Sion, y Perturago ya estaba mapeando cada rincón, haciendo uso de su flota y de los conocimientos extraídos de los líderes Drukharis capturados. Ahora, Sion se dirigía a la telaraña, para comenzar su investigación sobre la telaraña, y extraerles cada bit de información a los Drukhari, para ver si de verdad poseían una tecnología más avanzada que la de los humanos de la edad dorada de la tecnología, o solo alardeaban diciendo tonterías. Al llegar al portal de la telaraña, la flota que hacía de guardaespaldas para Sion, se alineó, pasando la mitad delante, comprobando que no había ninguna sorpresa esperando más allá del portal de la telaraña. Sion siguió el protocolo de seguridad, pues después de que la telaraña estuviera pacificada, comenzaría la guerra con el emperador de la humanidad, que en este momento, estaban finalizando su cruzada contra los orcos, en su mitad de la galaxia, pero como el imperio que estaba creando era un imperio de fanáticos donde objetar o tener ideas diferentes era traición, era evidente que no podían compartir la misma galaxia. Sion ya había aprendido esa lección a las malas y no estaba dispuesto a seguir tratando de convencer al emperador de la humanidad, que dejara su loca cruzada contra las criaturas disformes de lado y Sion parpadeó, porque había pasado de estar sentado en su trono de mando, a estar de pie, en un paraje de huesos, y cielos oscuros, con la iluminación de un atardecer, pero no había sol. Así que también has estado experimentando con la telaraña, dijo Sion, sin preguntar cómo era que el emperador de la humanidad, que se suponía estaba en su campaña contra los orcos, ahora estuviese allí frente a él, junto a un ejército de 50.000 marines espaciales, 6 primarcas, y más de 8.000 custodes, con cientos de hermanas del silencio. Sion no esperó respuesta, porque a pesar de traer a todo un ejército para matarlo, su creador también le había encerrado en una especie de jaula psíquica, que estaba consumiendo su poder psíquico, había roto su conexión con la disformidad, y estaba absorbiendo su fuerza vital. En resumen, lo estaba matando, y para hacerlo, no se necesitaría que ese ejército diera un paso al frente, solo mantenerlo en la jaula donde ya estaba. Sion, no me dejas otra opción. Aquellos que no colaboran con el futuro de la humanidad en esta guerra, son el enemigo más peligroso, dijo el emperador de la humanidad con los dientes apretados. Él estaba a solo unos 10 metros de Sion, pues su jaula psíquica era bastante pequeña, apenas suficiente para no aplastarle. Sion siguió estudiando su jaula, él ya ni siquiera se podía enojar por la forma de pensar de este fanático, y suponía que ya había llegado a la indiferencia. Creador, ¿qué harás después de matarme? Preguntó Sion con curiosidad, mirando a sus hermanos primarcas que tenían mala cara, pero ninguna duda en sus expresiones pétreas. El Principado de Sion pasará a ser parte del Imperio, y la humanidad estará unida para enfrentar a la amenaza de los dioses del caos, respondió el emperador de la humanidad. Sion se rió con desprecio. ¿Dioses del caos? Preguntó Sion mirando a los 6 primarcas. Leman Russ, el rey lobo, Horus Lupercal el gran general, Vulcan, el amante de la humanidad, Rogar Dorn, Corvus Corax y Lionel Johnson. Ninguno de ellos le respondió, solo mantuvieron sus expresiones serenas, lo que significaba que el emperador ya les había hablado de su gran plan, y ellos se lo habían comido con batatas. Bastardos, ¿se hacen los estúpidos? ¿O sus cerebros funcionan al revés? ¿Dioses del caos? ¿Se tragan toda la mierda que este fanático escupe por la boca? ¿No ven que están condenando a toda la galaxia? No existen los dioses del caos, son meros bichos de otra dimensión, y por decenas de millones de años, esos bichos han estado allí, y lo seguirán estando. Las palabras de este fanático no tienen sentido alguno. En el pasado han existido razas psíquicas mucho más poderosas que los humanos, pero a ninguna de ellas se les ocurrió la estupidez de hacer la guerra contra las criaturas disformes, porque no son una amenaza real. Son las acciones de este fanático, lo que ahora les lleva a mirar la realidad, porque sus planes les están dando el mayor banquete de almas que jamás han tenido. Él es el verdadero enemigo de la humanidad, reprendió Sion. Hermano, nuestro padre es la salvación de la humanidad. Los dioses del caos ya han conspirado contra la humanidad, llevando a una edad oscura. Tú mismo has ascendido en esta oscuridad, y también es lo que nos ha traído a todos aquí.
solo demuestras lo corrupta que está tu mente, al decirnos estas palabras, dijo el único de los 6 que se molestó en replicar, que era Vulcan. Sion suspiró con impotencia. Necios, los engañan con media verdad, dijo Sion con abatimiento. Lo que llevó a esta galaxia a la oscuridad, no fueron los dioses del caos, fue en primer lugar, la misma humanidad, con su guerra contra las máquinas que ellos mismos crearon, derramando su propia sangre. Luego los Eldar con su estupidez, provocaron el nacimiento de otra criatura disforme, y eso creó las tormentas que asolaron a la humanidad. Las criaturas disformes no movieron un dedo, fueron los propios habitantes de la galaxia, los que les alimentaron y aumentaron su poder, para que pudieran provocar el caos, y en su ignorancia no supieron qué hacer con lo que habían provocado. Esta misma ignorancia, es aprovechada por este fanático, para llevarnos a una guerra, que solo traerá el desastre a toda la galaxia, concluyó Sion. Sion, los que actuaron para crear estos conflictos, fueron los dioses del caos, dijo el emperador de la humanidad, con expresión serena, pero él en verdad era un descarado. Creador, tu descaro me avergüenza incluso a mí, que ya sé que eres la persona más mentirosa de esta galaxia. Sabes muy bien, que la guerra entre humanos y máquinas, fue provocada por los Ctan, y la misma estupidez de los humanos, que los trataban como meras herramientas. Si tenemos que buscar maldad y villanía, esos seríamos los humanos. En cuanto a la otra parte involucrada, tú mismo tienes a uno de los responsables Ctan guardado en Marte, y lo colocaste allí para ver nacer al Mechanicus de Marte y su religión, que luego te ayudaría en tu cruzada. Creador, ¿cuándo exactamente colocaste a ese Ctan allí? ¿Desde cuando planeabas la gran cruzada? Si ya viste venir el desastre, ¿por qué no hiciste nada? Preguntó Sion con sorna. Sion, también puedes ver el futuro. ¿Qué hubieras hecho en mi caso, teniendo en cuenta el poder que tenía en ese momento, y mi conocimiento? Preguntó el emperador de la humanidad. Lo mismo que hago ahora, tratar de que nuestra civilización prospere, identificar amenazas, informar a aquellos que pueden hacerles frente y colaborar con todo el que esté dispuesto a colaborar y a hacer un buen trabajo. Si hubieras hecho eso, en vez de buscar a los que llamas dioses del caos, ¿crees que todo esto, aún hubiera pasado? Preguntó Sion. No, quizás no hubiese pasado, pero todo el futuro se perdería, pues la humanidad ahora sabe que los psíquicos son una amenaza, las máquinas son una amenaza, y en el futuro, cuando hayamos controlado la situación, y le hayamos dado un lugar seguro a la humanidad, también sabrán de la amenaza de los dioses oscuros y la disformidad, dijo el emperador de la humanidad sin ninguna duda, a pesar de las miles de millones de vidas y todo el sufrimiento y desastre, que su decisión había provocado. El emperador de la humanidad negó con la cabeza. Sion, los dioses del caos, manipulan tu voluntad, y ocultan la verdad de tus ojos manipulando tus sentimientos. No es el individuo lo que importa, pues al final, si el individuo se salva, habrás ganado una batalla, pero si con ello pierdes a toda la especie, no estás haciendo nada. Por eso, con tus acciones y las de tus hermanos en este momento, solo estás provocando el conflicto entre nosotros. Sion, trato de salvar a la humanidad, y yo sé que para eso, solo puedo hacerlo de la forma en la que estoy actuando ahora. Si todo sigue como era antes, solo podemos caer en sus manos. Por esto, las inteligencias abominables, no deben volver. La humanidad no necesita más tecnología para sobrevivir. Con lo que podemos hacer ahora es suficiente. El poder psíquico también debe ser contenido, y todo rastro de la disformidad borrado, sentenció el emperador de la humanidad. ¿Sobrevivir? Escucha tus propias palabras, creador. Sobrevivir no es suficiente. Todos queremos vivir. Por eso la misma humanidad, siempre se opondrá a tus planes, y sabes muy bien, que la única forma en que aceptarán seguirte, es si les mantienes en la ignorancia y la miseria como hasta ahora, permitiéndoles creer, solo en lo que tú quieres que crean, y saber, solo lo que tú quieras que sepan. Sion negó con la cabeza. No, creador. Sobrevivir, no es suficiente. Amas a la humanidad, pero no les dejas ser libres. ¿Es eso amor, o es obsesión? Estás dispuesto a sacrificarlo todo, pero no estás dispuesto a guiarles, a luchar a su lado, a luchar contra las amenazas. A tan siquiera tratar de razonar, concluyó Sion. Sion, todo lo que dices, ya lo intenté en el pasado. Yo y muchos más como yo. Hemos luchado por y con la humanidad desde el inicio de nuestra historia, pero al final, hemos fallado, y una vez que creemos controlarlo todo, todo se derrumba. Sion, no hay más caminos. No hay más alternativas, la única forma de mantener a la humanidad a salvo, es fijar límites.
La humanidad ya no necesitará más, les estamos dando la galaxia entera, eso es suficiente, sentenció el emperador de la humanidad. Sion apretó los dientes. Si el mundo cambia, el orden se derrumba, esa es una ley natural, creador. Es la forma en que la humanidad avanza hacia el futuro, no puedes condenarles a ser un criadero de pollos en una granja, solo para mantener a salvo a la especie. Nada es eterno. Ya deberías de saberlo, y la humanidad que hoy defiendes, apenas mantiene la forma que una vez tuvo. Desde este punto de vista, aquella humanidad, por la que una vez luchaste, ya no existe. No puedes detener el mundo con tu voluntad, concluyó Sion, y se sentó sobre sus rodillas para cerrar los ojos. Del cuerpo de Sion, se abrieron grietas, y cables mecánicos chocaron con la barrera que le retenía haciéndola estremecer. De las cuencas cerradas de Sion, se extendió un resplandor verde. ¿Qué has hecho? Reprendió el emperador de la humanidad. Creador, digamos que una parte de mí, ya es una de esas inteligencias abominables, dijo Sion empezando a decodificar la barrera, si no podía salir de allí por medios psíquicos, recurriría a la propia realidad. Traidor. Acusó Rogardorn, y todos actuaron como si ahora, sus acciones de tratar de eliminarlo, estuvieran justificadas, pero lo único que estaban justificando, era la necesidad de su propia purga, porque en lo que Sion saliera de allí, esto sería la guerra y no podrás salir, su sorpresa es fingida, el anatema ya conocía todo tu poder, dijo la voz de Seench en la cabeza de Sion. Sion suspiró en su mente, esto no podía ser una reunión familiar completa, si estos bichos no estuvieran acechando. Sion lo ignoró. Sion, puedo ver que tu corrupción no es menor, y Sion también ignoró al emperador de la humanidad, y se concentró en la barrera, ellos no tenían nada más de qué hablar, era evidente que sus posiciones eran irreconciliables, y a Sion ya habían tratado de matarle 2 veces, él ya estaba harto de este tipo y una visión vino a la mente de Sion, mostrándole el principado de Sion, convertido en el imperio, pero no era el imperio del milenio 30K, era la inmundicia del 40K, con gente rindiendo tributo y adorando al emperador de la humanidad como Dios absoluto. Sion hizo una mueca, porque él ya conocía esta posibilidad, por lo que se disponía a borrar la visión de Seench, cuando vio el planeta Sion, convertido en una segunda Tierra. Sus océanos evaporados, todo destruido, y convertido en una megalópolis asquerosa, y en un estado permanente de supervivencia. El palacio imperial en ruinas, y sus estatuas y la de los primarcas a los que llamaba hermanos, convertidas en piedra picada. Todo lo que habían construido destruido, ellos olvidados y borrados. Sion apretó los dientes, él no era Horus, al que podían lavarle el cerebro con visiones manipuladas y manipuladas. Preguntó Seench con diversión en la voz, y la mente de Sion fue despejada, el futuro era tan claro para él como nunca lo había sido. Seench tenía razón, él no podría romper la barrera, el emperador de la humanidad ya sabía que él se había fusionado con una IA. Después de matarlo, haría lo mismo con cada uno de ellos. Sion siempre había tenido razón, ellos eran fuertes, y tenían el poder para destruir al emperador de la humanidad, pero en experiencia y conocimientos arcanos, ellos eran niños, y el emperador de la humanidad y los suyos habían caminado por esta galaxia por decenas de miles de años. Sion apretó los puños, y trató de sacudir las visiones de su cabeza, pero los dioses del caos realmente se estaban esforzando esta vez, mostrándole su muerte, la de sus hermanos, como todo lo que habían logrado sería tomado y corrompido después de su muerte, dividiendo sus fuerzas en muchos bandos diferentes y provocando la herejía del 30K, una vez más, teniendo los dioses del caos a sus ejércitos, y provocando aún más destrucción y muerte. Lorgar ya no sería necesario, Horus ya no sería necesario, la guerra civil comenzaba ahora y las fuerzas estaban servidas, y Sion, no les escuches y cállate. Reprendió Sion levantándose lleno de ira. ¿Acaso estaría en esta situación si no fuera por tu estupidez? Reprendió Sion levantándose y buscando de forma desesperada una forma de salir de allí. No hay forma de salir de esta trampa, hijo mío. Ya lo has visto, dijo Seench. Acepta nuestra ayuda. Salva a tus hermanos. Salva todo lo que has creado, sabes que tienes razón, y él está equivocado. Es un mentiroso, quiere sumergir todo lo que has creado en la inmundicia, porque solo así, puede conservar su poder. Y Sion sacudió la cabeza, estos desgraciados, realmente eran buenos para usar sus propios pensamientos en su contra, pero parecían olvidar que Sion ya estaba al tanto de sus métodos y él te ha lavado el cerebro, hijo mío. No queremos conquistar o dominar la galaxia. Somos dioses eternos. Y por la eternidad, hemos estado aquí, desde el mismo principio. Por eones.
No tocamos la realidad en la guerra en el cielo, no lo haremos ahora, es el anatema, el que nos obliga a actuar. Él ha robado nuestro poder, y ahora amenaza con convertirse a sí mismo en una existencia que amenaza a la nuestra, obligándonos a una guerra eterna por la supervivencia, al igual que a toda la especie humana. Estamos en la misma situación. Sion, acepta nuestro poder. Conviértete en uno de nosotros. Ya eres un dios a ojos de todo lo que has creado, eres más poderoso de lo que él nunca será, por eso teme a los primarcas, que son nuestros hijos, y tienen nuestro mismo origen. Sion, ya sabes todo esto. Sabes lo que va a pasar si él logra matarte. Seguirán tus hermanos y todo lo que has creado, se convertirá en una ruina a tus propios ojos, desechos corruptos de lo que una vez fue glorioso en tus manos. Sion, no confías en nosotros, no lo hagas. Asciende. Acepta la fe que ofrecen tus adoradores. Asciende a la divinidad, y nada podrá retenerte. Detén a la mayor amenaza para la humanidad, que está enfrente de ti, y te apoyaremos con todo nuestro poder. Así, la realidad estará bajo tu dominio por 1000 años. Y Sion sacudió la cabeza, mientras el emperador de la humanidad parecía preguntarse si no sería mejor romper la jaula que lo estaba matando, y matarle en persona. Ese bastardo parecía dispuesto a destruir su alma, como le había hecho al lamezuelas de Horus. Sion se carcajeó, pero se contuvo, él sabía que escuchar a los dioses del caos no resolvería sus problemas, no importaba lo que le mostraran, las entidades disformes, eran aún más locos que el emperador de la humanidad. Y Sion siguió buscando una salida, hasta que medio día después, apenas podía mantenerse en pie. Si seguía así, su conexión con la disformidad en verdad sería cortada, y luego su vida consumida en un segundo. ¿Y dejarás que él gane? ¿Dejarás que destruya todo en lo que has creído? ¿Dejarás que destruya todo lo que has creado? Susurró la voz de Sench, pues hasta los dioses del caos tenían problemas para establecer una conexión con su alma en este momento. Sion miró a los primarcas. ¿Les dijo él nuestro verdadero origen? Preguntó Sion a los demás primarcas, que parecían decididos a matarlo. No le escuchen, ya no es nuestro hermano, una inteligencia abominable se ha apoderado de su mente, dijo Vulcan con tono firme. ¿Me he apoderado de su mente? Preguntó Sion con una voz mecánica, luego negó con la cabeza. No, solo deseaba sentir, y vivir como ustedes, somos uno solo ahora, pero aún no comprendo, ¿qué es la humanidad? A pesar de ser nuestros creadores, nunca les entendimos. Nuestro mundo, nuestra realidad, nunca fue la misma. La lógica dicta nuestras acciones. Nuestra realidad es la información, nuestro mundo son las vías de comunicación. Pero los humanos y no tienen sentido para nosotros. Luchan cuando no deben luchar. Gritan cuando deben callar. Toman decisiones ilógicas, e imposibles de comprender para mí. Como ustedes ahora. Toman una decisión ilógica. Me rechazan a mí que ahora soy parte de su hermano. Estoy corrupto. Pero su propio origen disforme, debería ser corrupto para ustedes, entonces, ¿son su propio enemigo? No son diferentes a aquellos a los que llaman demonios y silencio, abominación, solo dices mentiras, somos hijos de nuestro padre, sentenció Rogardon. No, ustedes y yo, somos entes disformes, hay muy poco del llamado emperador de la humanidad en nosotros, eso es evidente a simple vista y calla. Reprendió Vulcan. Sion retomó el control. No gastes tus esfuerzos en estos necios, algunos se engañan a sí mismos, los demás, no tienen otra opción que seguir adelante, dijo Sion con fastidio, mientras trataba de sacar las visiones de los bichos disformes de su cabeza, pero a la vez se preguntaba, ¿por qué debía contenerse, si estos mierdas, estaban dispuestos a terminar con todo lo que él había hecho, con todo lo que se había esforzado en crear? Creador, aunque no quiera pensar en ello, aunque trato de mantener sus voces fuera de mi cabeza. La verdad, es que no dejó de preguntarme. Si vas a destruir todo lo que he creado, para crear tu mierda de futuro. Si vas a sumergir a la humanidad en la inmundicia y la desesperación. ¿Por qué demonios no aceptaría la propuesta de los bichos disformes, para hacerte mierda? De todas maneras, ¿qué importa? Preguntó Sion, y el emperador de la humanidad se tensó, pareciendo prepararse para la batalla, y sus fuerzas avanzaron, pero antes de pasar a nada, el cielo se agrietó, y Sion sostuvo su cabeza, al igual que el emperador de la humanidad, porque alguien acaba de y el cuerpo de Sion se estremeció, al ver a Conrad aparecer al lado de su jaula. Conrad, ¿qué has hecho? Reprendió Sion con ira, sintiendo ganas de estrujarle el cuello a Conrad y arrepintiéndose con amargura de no matarlo cuando se encontraron con él.
Conrad lo miró con indiferencia. Hermano, es curioso, dijo Conrad con un tono muerto y vacío, este era el desgraciado que se hacía llamar acechante nocturno. Ambas preguntas, la que le has hecho a este bastardo genocida, y la que me haces ahora a mí, tienen la misma respuesta, dijo, y en un estallido de velocidad, Conrad se lanzó contra el emperador de la humanidad, mientras el cielo seguía agrietándose, y miles de los hijos genéticos de Conrad, empezaban a aparecer allí. Hermano, haces esa pregunta, porque eres arrogante. Todos nosotros somos arrogantes, hermano. Esa es tu respuesta. Esa es la maldición que todos heredamos de este bastardo. Reprendió Conrad, mientras atacaba al emperador de la humanidad con todo su poder, y sus hijos genéticos, se las arreglaban para apartar a los custodes, primarcas y marines espaciales. Su ataque sorpresa, había dejado el campo de batalla en caos, pero el poder de Conrad, no superaba al del emperador de la humanidad, y sus hijos ya estaban muriendo y Conrad. Reprendió Sion, llevando la mano a su corazón, sintiendo decenas de miles de almas, ser borradas de la existencia. ¿Y sientes dolor, hermano? Los llamados dioses del caos, no lo sienten en lo absoluto, dijo Conrad, mientras sus garras se cruzaban con la espada del emperador de la humanidad, a una velocidad de vértigo, que en su estado debilitado, Sion apenas podía ver como borrones, pero sí percibía como a pesar de la intervención de los hijos genéticos de Conrad, los custodes y los 6 primarcas, aún lograban herirlo. Conrad iba a ser asesinado, su ataque era un sinsentido, y lo que hizo para llegar allí, una abominación sin ningún perdón. Te amo, dijo Conrad. Esa es mi humanidad. Ustedes son mis hermanos, así que los amo, dijo Conrad. Pero en mi arrogancia, me he creído un dios, he creído que tengo el derecho absoluto de ser feliz, he creído que tengo el derecho de ejercer mi voluntad sobre este mundo, al igual que todos nosotros. Pero tú, me has demostrado, y las palabras de Conrad fueron interrumpidas, cuando el emperador de la humanidad lo pateó, y como un meteorito en llamas, Conrad fue a estrellarse contra la jaula de Sion. Conrad había recibido multitud de heridas, y su cuerpo manaba sangre de todos lados cuando se levantó, mientras sus hijos genéticos, hacían de escudo de carne para él. Conrad miró a Sion con sus ojos vacíos y con ojeras. Su rostro era igual de pálido, y escalofriante que siempre. Sé que al igual que los demás, no me creíste, ese día cuando nos conocimos, por lo que al igual que siempre, me dispuse a solucionar el futuro que podía ver, matándote, para que este día no llegara. Conrad negó con la cabeza, con una sonrisa torcida, viendo a sus hijos genéticos morir, para darle tiempo a recuperarse de sus heridas. Ambos sabemos cómo acabó eso, y una y otra vez. Sé que crees que no pudiste enseñarme nada, pero en realidad, sí aprendí. Aprendí la lección más valiosa de toda mi vida, hermano. Por eso, en realidad, te quiero más que a los otros 3 necios, que acepto como hermanos, aunque todos ustedes, aún no se dan de cuenta de lo que yo ya he visto. Mi propia arrogancia, lo que me llevaba al fracaso, una y otra vez, lo que me negaba el futuro, lo que me condenaba a un mundo de pesadillas sin fin. A ver, un futuro de miseria que nunca cambia. Y Conrad sacudió la cabeza. Sion, no es el futuro, lo que era inamovible. No es el destino lo que no podía cambiar, era mi propia arrogancia, al verme como un dios que todo lo puede, lo que me condenaba al fracaso. Tú me llevaste a aceptar mi propia humanidad. La realidad de que mi voluntad no puede cambiar la realidad. Y al darme de cuenta de que era humano, decidí actuar como un humano, dijo Conrad llevando la mano a su cabeza, y quitando su casco que ya estaba roto por todos lados, luego comenzó con su armadura. Hijos míos, su sacrificio, no será olvidado, y brindará un futuro a la humanidad, dijo Conrad, y sus hijos genéticos, incluso dejaron de luchar, dejando que los mataran para que el mismo emperador de la humanidad se abriera camino hasta Conrad, que al parecer también se disponía a morir, y Sion estaba descubriendo que a pesar de la abominación que acababa de hacer Conrad, borrando de la existencia el alma de decenas de miles de sus hijos genéticos, para abrirse paso a este lugar, a pesar de eso, Sion temblaba, y no podía aceptarlo. Basta. Déjenlo en paz. Está mal de la cabeza. No es su culpa. Reprendió Sion mientras el emperador de la humanidad se disponía a atravesar el corazón de Conrad con su espada, pero se detuvo, viendo al pálido Conrad sin armadura. El emperador de la humanidad detuvo su espada de fuego, y miró a los hijos genéticos de Conrad, que eran decenas de miles, y que estaban todos muertos. A pesar de que en este espacio, todo el que no fuera aliado del emperador de la humanidad, tenía su poder psíquico sellado, él se daba de cuenta que Conrad y sus hijos genéticos, no deberían haber caído tan rápido, era como si quisieran y no.
reprendió Sion cuando la espada del emperador de la humanidad se hundió en el pecho desnudo de Conrad, atravesándolo de lado a lado, mientras el emperador de la humanidad que la empuñaba, volteaba de ver a los hijos de Conrad muertos, a mirar a Conrad, que había tomado su espada, y la había hundido en su pecho, derramando un bocado de sangre sobre esta. El arma que puede extinguir el alma de un primarca, se burló Conrad. Gracias, creador, maldito bastardo arrogante, sin ti, yo y mis hermanos, no tendríamos un futuro, se burló mientras su alma era extinguida de la existencia. El emperador de la humanidad se apresuró a sacar la espada, pero ya era tarde, y el cuerpo de Conrad cayó como un cadáver más al suelo, mientras el cielo comenzaba a enrojecer, y un poder abismal hacía temblar todo el pequeño agujero disforme, donde estaban metidos, revelando un lugar en la telaraña. La jaula de Sion también fue destruida y él fue liberado. Los 6 primarcas le atacaron ya. Gritó Sion, y como su poder psíquico ya no estaba restringido en lo absoluto, los 6 primarcas salieron volando, y Sion cayó de rodillas, a unos metros enfrente del emperador de la humanidad, sosteniendo el cadáver pálido, y sin alma de Conrad. Esto no es lo que se suponía debía pasar, dijo Sion con incredulidad. No debías estar aquí. ¿Y qué demonios quisiste decir? ¿Crees que no tienes valor alguno? ¿Por qué demonios eres tan raro? Reprendió Sion sacudiendo el cuerpo de Conrad, mientras por primera vez en su vida en este mundo, veía sus propias lágrimas y... Esto no debería de ser posible, ningún futuro calculado tiene este resultado, dijo Perturago apareciendo a su lado. Un guerrero, no se preocupa de la vida o la muerte, pero su instinto más puro, siempre es la supervivencia, dijo el Khan, igual de confuso, también llegando como si caminara por el lugar. ¿Cómo puede algo que es perfecto, simplemente desaparecer? Preguntó Fulgrim, apareciendo y agachándose para abrazar el cuerpo de Conrad y echarse a llorar. Hijos míos, y Sion miró al emperador de la humanidad, que seguía a unos 5 metros de él. Creador, ¿qué hay por decir ya? Preguntó el Khan, extendiendo su mano, y una gran espada apareció sacada de su dimensión personal. El Khan se colocó su casco que llevaba bajo el brazo, y tronó su cuello. Perturago, cuya armadura por sí misma era un arma, también se colocó su casco, y miró a sus enemigos. Ahora todo, debería volver a ser como tiene que ser, dijo Perturago con tono monótono. Yo me encargo de él, ustedes vean que su ejército no se acerque, maten primero a las hermanas del silencio, necesito usar todo mi poder psíquico, para lo que voy a hacer, ordenó Sion. Fulgrim se levantó con el cadáver de Conrad en sus brazos. Primero llevaré su cadáver a un lugar seguro, aún podríamos, y Fulgrim no dijo más mientras se alejaban. Todos allí sabían lo que había pasado. Sion se colocó su casco, y el emperador de la humanidad atacó con su espada, pero una hoz con una cuchilla de pura energía disforme y energía de vacío, la detuvo. Y Fulgrim llevó el cuerpo de su hermano hasta un lugar alejado del campo de batalla. A pesar de la herida abierta y cauterizada en su pecho, su hermano lucía igual que siempre. Pálido, demasiado flaco, con su cabello negro brillante largo y desordenado. Ojos con profundas ojeras, sus pesadillas nunca dejaban de atormentarlo. Ellos siempre temieron que un día él enloqueciera. Siempre estaban cuidándole, vigilándole. Fulgrim siempre vio a su hermano como una carga, alguien del que él debía hacerse cargo. Sus palabras siempre eran extrañas y le dejaban sin saber cuáles eran sus intenciones reales. Conrad era su hermano más molesto, aún más molesto que ese necio de Perturago, que no entendía el arte ni la política, para él la perfección eran los números y las máquinas, ese necio no entendía que eran cosas sin vida y sin alma, y como no tenían un alma, no podían alcanzar la perfección. Conrad era diferente, no era que él no entendiera el arte, la política o la perfección, era que sus ideas sobre estas, siempre le parecieron raras y extrañas a Fulgrim, y le daba la sensación de no poder confiar en que él podría arreglárselas solo, así que siempre estaba allí, vigilando que hiciera las cosas bien, y recordándole que ignorara esas cosas psíquicas que nublaban su juicio. Perturago, a pesar de ser un necio, entendía que el poder psíquico solo traía desgracias, por lo que a pesar de su nulo sentido del arte y la política, él hacía las cosas bien, y a Fulgrim no le preocupaba que hiciera un desastre, mientras él estuviese cerca, para que su imperio no se convirtiera en la calculadora que quería su hermano con problemas de necedad aguda. Pero Conrad era diferente, a pesar de que su poder psíquico solo lo atormentaba, y a pesar de los consejos repetidos de Fulgrim, su hermano se aferraba a su poder psíquico, aunque fuera atormentado por sus visiones, aunque no le dejaran alcanzar la perfección.
Esto hacía que Fulgrim desconfiara de él. ¿Por qué su hermano se aferraría al dolor? ¿Por qué insistía en mirar un futuro de pesadillas, aun cuando él mismo decía que no podía cambiarlo? Fulgrim cerró los ojos, y sus últimas lágrimas se derramaron. Luego volvió a abrir sus ojos y con delicadeza, acomodó el cabello largo y desordenado del hermano que había creído su responsabilidad proteger de sí mismo. Fulgrim se levantó, y miró el cielo rojizo resquebrajado como un suelo de arcilla en un desierto. El hermano que todos ellos habían cuidado, había muerto y había muerto para que ellos pudieran vivir, pues al romperse este espacio sellado, debido a la explosión psíquica que provocó la destrucción del alma de Conrad y sus hijos genéticos, ellos pudieron ver a través de los ojos de Sion, y entender los planes del emperador de la humanidad, su creador y padre, se disponía a matarles, uno a uno, y luego a destruir todo lo que habían construido, aunque eso significara condenar a la humanidad a otra edad oscura. Y ellos no habrían podido hacer nada para evitarlo, porque todos los preparativos que cada uno de ellos hizo, al final, no podían protegerles, solo los planes de aquel que se suponía era una carga, fueron efectivos y gritó Fulgrim al cielo con impotencia, y miró el cadáver de su hermano. Esto no es perfección. Estás muerto. Reprendió Fulgrim con ira. Tu alma, ya ni siquiera existe, se quejó con abatimiento. El sacrificio, es su forma de hacer las cosas, no la nuestra, explicó Fulgrim a su hermano tonto. No, el sacrificio, nunca fue nuestra forma de hacer las cosas, dijo una voz suave, mientras Erda aparecía de rodillas enfrente de Conrad. Ella acarició su rostro. Lo que siempre hicimos, fue enviar a otros a morir, nunca luchamos hasta el final, y por supuesto, siempre priorizamos nuestras propias vidas, no es que no haya forma de matarnos, es que siempre fuimos conscientes de ese peligro y tomamos precauciones para que eso no pasara, así que no, el sacrificio, nunca ha sido parte de nuestros planes. En cuanto a los mortales que nos siguieron, y que sacrificaron sus vidas, ellos lo hicieron siguiéndonos a nosotros, eso no es un sacrificio, solo más muertes en las guerras que siempre peleamos en nombre de la humanidad. Siempre nos vimos a nosotros mismos como algo más allá de la humanidad. La razón de que me alejara de él, no fue que hubiera cambiado de opinión sobre esto, de hecho fue todo lo contrario, él quería enviar a mis hijos a la muerte, y a mis ojos, ustedes tampoco eran parte de la humanidad. No eran un sacrificio aceptable. También ustedes, al igual que yo, debían sobrevivir, pero él quería usarles también como un sacrificio y eso es inaceptable en nuestros ojos, somos dioses, no podemos sacrificarnos, nosotros guiamos el futuro, nosotros creamos el mundo para que todos vivan en paz, nosotros no debemos morir, nosotros sí somos arrogantes. Mis hijos no son un sacrificio, y concluyó Erda sosteniendo el cuerpo de Conrad entre sus brazos. Entiendo, dijo Fulgrim y se dio media vuelta para volver al campo de batalla. Al dar media vuelta, Fulgrim miró el campo de batalla. Sion había recuperado su conexión con la disformidad, y ahora, él y el Creador, eran dos soles de poder psíquico, que chocaban sobre el campo de batalla, una y otra vez. No parecía haber una ventaja en ninguno de los dos, a pesar de que Sion era el primarca más poderoso en cuanto a poder psíquico, el poder que las entidades disformes pusieron en manos de su Creador, era abrumador. En tierra, en el campo de huesos, el Khan, y Perturabo, desplegaban todo su poder en un torbellino de muerte, contra los ejércitos del Creador, que tenían decenas de miles de guerreros, siendo los más capaces de ellos sus 6 hermanos primarcas, pero ellos estaban bajo el yugo de su Creador, eran meras sombras de lo que deberían ser, por lo que Perturabo y el Khan, podían golpearles con facilidad, pero al estar respaldados por decenas de miles de guerreros, estos funcionaban como un muro de carne, e incluso, si las cosas seguían así, ellos podían ser derrotados. Ahora lo recomendable, sería retirarse, ellos no tenían ventaja. Sion no podía superar a su Creador, su batalla estaba igualada, si continuaba, él estaría apostando su vida. En tierra, Perturabo y el Khan, e incluso él, estarían en la misma situación. Por eso, lo que ellos debían hacer, sería retirarse. Sus ejércitos, sus hijos genéticos, los refuerzos de psíquicos, no podrían llegar a este lugar, como lo hicieron ellos, que podían caminar libremente por la disformidad y claro, nosotros somos dioses, pensó Fulgrim. Es cuestión de lógica, si los dioses se sacrifican, todo se pierde. Por eso todos deben sacrificarse, y nosotros debemos seguir con vida, pues debemos crear el mundo no puede sobrevivir, si no estamos nosotros allí para guiarle, dijo Fulgrim, y miró a su Creador en el cielo del campo de batalla.
Los dioses no se sacrifican, repitió Fulgrim, empezando a caminar hacia el campo de batalla, y extendiendo su mano abriendo su dimensión personal para sacar el casco de su armadura, que al igual que esta, era púrpura y dorado. Colores elegantes, colores divinos, para él que era un dios y un dios que no podía ser sacrificado. Fulgrim se puso su casco, luego extendió la mano, y tomó su espada y Fulgrim liberó su agarre de su fina espada dorada con empuñadura enjollada. Fulgrim movió su mano y tomó una aberración contra el buen arte y sus gustos refinados, una atrocidad de 2 metros de largo, con un filo doble de fuego púrpura, un vulgar intento de ese bruto de Perturabo de agradarlo en su cumpleaños, al regalarle una espada, pero ese esperpento no tenía ninguna clase, y Fulgrim solo se había ofendido, y no estaba seguro de que Perturabo no hubiera querido molestarlo, por lo que había prometido que lanzaría su aberración contra el buen gusto y la estética, al fuego de un volcán en cuanto tuviera oportunidad. Solo que lo había olvidado, así que allí estaba esa aberración contra la estética y el buen gusto, otra de las máquinas de su hermano que no podría apreciar el arte aunque le golpeara en la cara. Fulgrim sacó la espada Abominación, y ésta le reconoció. Fulgrim apretó los dientes, porque la Abominación también estaba exigiendo poder psíquico de él. Ahora Fulgrim estaba convencido de que esta espada fue creada para molestarlo, porque él, aunque poseía poder psíquico, y aunque este había sido fuertemente potenciado por todas sus mejoras, Fulgrim siempre lo había suprimido, al verlo como algo externo a él. La disformidad no era perfección, era depravación y caos, era otra aberración, que debía ser alejada para que la humanidad mostrara su lado más perfecto. Él no la usaría, él era un dios, los dioses no se sacrificaban, y también eran perfectos. La espada emitió una gran onda, al ser cargada de poder psíquico e hizo estremecer a uno de sus hermanos traidores a la humanidad, que al ver que él regresaba al campo de batalla, había preparado a unos 10.000 de sus hijos genéticos y lo esperaba con expresión casi indiferente, marcada de un estoicismo casi palpable en sus ojos azul profundo. Sobre su armadura verde se desparramaban sus cabellos dorados, y bajo el brazo del escudo llevaba un casco rematado con pequeñas alas. Hermano, he escuchado de tu destreza marcial, dijo a quien habían nombrado, Lionel Johnson. No eres mi hermano. Mis hermanos luchan a mi lado. Mi hermano, es quien ha muerto en tus manos, dijo Fulgrim y embistió. Los dioses deben presentarse en batalla, pensó Fulgrim atacando de improviso y sorprendiendo a su oponente, que apenas pudo interponer su escudo, que pudo resistir su espada imbuida en todo su poder psíquico, pero fue enviado una docena de metros hacia atrás mientras sus hijos genéticos interponían espadas y escudos en su camino. Un dios debería ser elegante en la batalla, pensó Fulgrim, tajando a izquierda y derecha, haciendo una carnicería con los hijos genéticos de su enemigo. Sus endebles protecciones no eran nada para su espada Abominación, y eran hechos trozos. Un dios no debería usar más que sus perfectas habilidades y destrezas marciales para abrirse paso entre sus enemigos, pensó Fulgrim, mientras usaba todo el poder de la disformidad, para crear una onda de poder psíquico, que hiciera volar a todos los pequeños bichos que estaban en su camino, y que le impedían llegar a su enemigo. ¿Y Perturabo cargó y disparó? Eso tampoco es lógico. Pensó Perturabo con ira al ver a su hermano defectuoso, no solo usar la espada que después de hacer muchos aspavientos y muecas, prometió arrojar a un volcán, solo para molestarlo, sino que también estaba usando poder psíquico, algo que consideraba indigno, sucio y desagradable. Perturabo cargó y disparó. Sus enemigos eran 2 necios que intentaban llegar a él a fuerza de golpes, pero sus escudos los mantenía lejos, mientras su fuego de artillería convertía en carne picada a cientos de sus decenas de miles de hijos genéticos. Ilógico, los cálculos no son correctos, debemos retirarnos, pensó Perturabo. Perturabo cargó y disparó, creando un infierno de fuego a su alrededor. El primarca de piel oscura y ojos rojos, ya había perdido su casco, y con su martillo, trataba de romper su escudo, mientras el otro con colmillos salvajes y rugidos animales, insistía en lanzarse sobre el escudo y golpear como un salvaje, sin importarle el daño recibido. Perturabo cargó y disparó. Sus enemigos eran débiles, su tecnología obsoleta, sus armas deficientes y de mala calidad, pero sus enemigos también eran muchos, los cálculos no eran buenos. Perturabo reprodujo la muerte de Conrad, grabada desde el punto de vista de Sion. Ilógico. Reprendió Perturabo con ira. Conrad había muerto, pero Conrad estaba bajo su vigilancia. Siempre. Su hermano era un necio, y Perturabo sabía que iba a dar problemas, porque el muy necio, decía cosas demasiado ilógicas.
Futuro, destino, eran simples cálculos, ellos no fracasarían. Todo estaba arreglado, todo era lógico. Perturabo no fallaba en sus cálculos. Así que se dio a sí mismo la misión de vigilar al elemento débil. La cadena siempre se rompía por el eslabón más débil. Un general siempre vigilaría sus puntos débiles. Perturabo debía vigilar que Conrad no se metiera en problemas y no le causara problemas y misión fallida. Conrad está muerto, pensó Perturabo. Perturabo nunca había fallado en una misión y... Perturabo cargó y disparó, cargó y disparó, cargó y disparó. Y el Khan se movía entre las líneas enemigas, localizando a las llamadas Hermanas del Silencio, que formaban parte de la Guardia del Emperador de la Humanidad, y que eran nulidades que suprimían el poder psíquico. El Khan ya había eliminado a varias de ellas, mientras era perseguido por 3 de sus hermanos, que seguían ciegamente a su creador, Horus Lupercal, Corvus Corax, y Rogar Dorn. Todos estos eran los favoritos de su creador, pero el Khan era un general y esta era una guerra, donde él tenía un objetivo, y aunque sus 3 hermanos le perseguían exigiéndole que les enfrentara, él era un general, y tenía una misión. Si querían un duelo, ellos tendrían que esperar, pues el Khan hacía uso de toda su velocidad, para eliminar a sus objetivos, que estaban siendo protegidas por los guerreros de armaduras doradas, grandes guerreros, aunque demasiado débiles para ser un oponente para él. En este momento los únicos que podían enfrentarlo, eran 4 de sus hermanos, y uno de ellos ya había muerto. El Khan agitó su gran espada y uno de sus objetivos, junto a 10 guerreros dorados que le hacían de escudo, fue cortado, y el Khan se movió más allá de su percepción para buscar a su siguiente objetivo. El Khan siempre se consideró un general, y su misión era liderar a sus hombres a la batalla. Conrad no había compartido su forma de pensar, él tenía métodos extraños para lidiar con sus enemigos, que incluían las poblaciones civiles. Conrad le había hablado de ello al Khan, pero ellos peleaban contra orcos, y estos no tenían poblaciones civiles, así que Conrad no podía poner a prueba sus ideas y tenía que luchar al igual que el Khan. El Khan nunca había dudado de su forma de hacer la guerra, pero ahora el Khan tajó otro objetivo. Un general había caído. No en una batalla ardua, no en un campo de batalla digno, no en un enfrentamiento. Conrad había muerto por su propia mano, en nombre de una esperanza. En nombre de mostrarles un camino, que todos ellos se habían negado a recorrer, porque nunca dudaron que era un camino que estaba fuera de vista, pues era el camino que tomaban los desesperados, los que no tenían esperanza, un camino que pensaban, les llevaría a la derrota, pero que ahora, les daba una clara oportunidad de una victoria. Un buen general era aquel que lograba la victoria con el menor sacrificio, y el Khan siempre había creído ser ese general, y siempre negaría las estrategias de Conrad, que él decía estaban destinadas al mínimo daño y mayor beneficio, pero que al Khan siempre le parecieron flojas. Sin embargo, ahora él se había sacrificado a sí mismo, creando con ello un nuevo camino, uno que evitaba una gran guerra y les planteaba una posibilidad de victoria absoluta. Hermano, quizás en verdad siempre hemos sido arrogantes, pensó el Khan, eliminando a su objetivo, e ignorando a sus hermanos traidores que le insultaban enfurecidos, porque el Khan ignoraba la batalla enfrente de él, y se dedicaba a perseguir pequeños objetivos que no eran dignos de su fuerza, pero el Khan no sentía nada por ello, y por ello, se dio de cuenta de que una parte de él, había muerto junto a su hermano, la parte le hacía creerse el máximo general. El Khan buscó a sus siguientes objetivos mientras miraba con indiferencia a los 3 traidores que le seguían. El Khan no dijo nada, no gruñó, no les dirigió una mirada fría, no respondió a ninguno de sus insultos, no les hizo ni siquiera un gesto. No eran especiales, no eran más que los demás, todos eran iguales, y eso significaba que en este momento, sus objetivos eran lo único que era importante. Ríndete. Bufó Sion, usando su hoz de la muerte para crear espacio entre él y las llamas de la espada del emperador, mientras su poder psíquico y el del emperador de la humanidad crecían a cada segundo, pues el Khan no había dejado de eliminar a las hermanas del silencio que les reprimían. El emperador de la humanidad, luchaba con todo su poder, incluso recurriendo al poder que supuestamente odiaba, la fe, pero eso era inútil con Sion, porque él tenía la adoración, fe y esperanza de la mitad de la humanidad sobre él, y el poder del emperador apenas era un esfuerzo tímido, de aquellos que aún se atrevían a creer en él a pesar de la verdad imperial. Sion, el camino que has elegido, solo nos condena a la extinción.
tendrás la paz que anhelas, pero eventualmente, la humanidad desaparecerá, como los ancestrales, como les pasó a sus creaciones los Eldar, como le pasará a los orcos, y a todas las especies de esta galaxia, argumentó el emperador de la humanidad, y Sion se carcajeó. Creador, en verdad eres arrogante, y un completo hipócrita. Reprendió Sion con ira, este desgraciado se atrevía a hablar de eternidad, cuando acababa de obligar a morir a Conrad, por su mierda de eternidad, por la que cualquier humano le sacaría el dedo medio y le mandaría a meter su eternidad por el culo, porque era la eternidad, a cambio de vivir encadenado, sin ninguna libertad, a cambio de un completo estancamiento, a cambio de una cárcel eterna. Maldito desgraciado, te voy a dar una eternidad en el infierno, dejándote en manos de los bichos a los que llamas dioses del caos, para que disfrutes tu eternidad, la eternidad que le quieres dar a la humanidad, pensó Sion, pero no dio contraargumentos, no intentó razonar o hablar, eso ya no tenía ningún sentido para él, pues se había dado de cuenta, que mientras más trazaba planes, mientras más trataba de mediar, mientras más trataba que las cosas acabaran bien, todo se torcía más, y era que en realidad lo que hacía, no era buscar el mejor resultado, sino buscar el mejor resultado para sí mismo y esta pila de mierda que tenía enfrente ya. Gritó Sion cuando la espada del emperador se abrió paso, y por poco le corta el brazo derecho desde su hombro, pero su esqueleto necrón resistió bien y solo cortó su carne, el emperador salió peor parado, pues la guadaña le cortó las tripas, mientras él abría mucho los ojos, dándose de cuenta de que uno de los dos no iba a salir vivo de esa pelea. Sion se carcajeó, porque si él moría en esta pelea, gracias a la espada del emperador, su alma se extinguiría de la existencia, pero si el emperador se moría, su alma iría a tener a las garras de sus socios en la disformidad. Creador, lucha con tu vida, porque si mueres, tu apestosa alma, irá a encontrarse con tus socios en la disformidad, y de seguro tienen algunas cosas que reclamarte, dijo Sion, que continuó atacando sin importarle sus heridas y las llamas que quemaban su alma. Conrad, quizás tu locura era contagiosa, pensó Sion, mientras se carcajeaba más sintiendo el miedo del emperador de la humanidad, que era un psíquico con mucha más experiencia que Sion, y podía percibir el futuro con mayor claridad que él, con cada nulidad que desaparecía, el futuro se hacía más claro. A cada segundo que pasaba, su posibilidad de una victoria absoluta aumenta, y el destino del llamado emperador de la humanidad, se hacía más trágico. Y una hora de lucha desesperada después, la mitad de las nulidades habían muerto, y el poder de Sion, ya había alcanzado la mitad de su efectividad, por lo que pudo abrir un portal recibiendo un corte en las tripas a cambio, para salir volando a varios kilómetros, y caer a unos metros de donde se abría el portal, siendo detenido por Magnus, que fue el primero en cruzar el portal, mirando el campo de batalla con expresión conmocionada, porque después del emperador, y él mismo, Magnus era el psíquico más poderoso, y sin duda, era capaz de sentirles a él y al emperador de la humanidad, luchando por sus vidas. El emperador de la humanidad, quería seguir para cortarle la cabeza, pero con Sion ya estaba Magnus, Guilliman, Anguron, Sanguinius, Ferrus Magnus, Mortarion, Rafael, que era el segundo y uno de los gemelos, que era Alparisus u Omegón, daba igual, eso también significaba que el otro gemelo, estaba en el ejército del emperador y Mortarion empezó a carcajearse, al ver al emperador de la humanidad desangrándose por todos lados y con su armadura hecha pedazos por la batalla con Sion, y sin importarle nada se lanzó al ataque. Sion parpadeó, él aún no sabía nada de por qué estaban peleando, pero ya se había revelado, ese tipo estaba demasiado loco. «Padre, ¿qué has hecho?», preguntó Sanguinius, y sus lágrimas empezaron a derramarse, al ver hacia la dirección, donde estaba el cuerpo de Conrad. Sanguinius, también podía ver el mismo futuro que Conrad, solo que él siempre tuvo fe en el emperador de la humanidad, pero ahora esa fe le estaba golpeando en la cara, el emperador era un completo demente. Sion apretó los dientes, y como pudo, se puso en pie, este era el final, pero la guerra no había terminado. El emperador de la humanidad también lo sabía, y apartó al enfurecido y maníaco Mortarion de una patada, enviándolo a volar varias docenas de kilómetros, mientras embestía con todo su poder contra Sion, porque ambos podían ver lo que seguía con toda claridad, y aunque él supiera que estaba perdido, no por eso se iba a rendir, el emperador de la humanidad, jamás se rendía, él era un completo demente, y los dementes nunca dudaban de ellos mismos, pero Sion no hizo nada por detenerlo, sino que usó todo su poder psíquico disponible para unir su maltrecha alma a todos los primarcas presentes para darles una clase de historia, sobre todo los que él sabía de este universo, hasta este mismo momento.
El golpe del emperador de la humanidad, contra Sion, fue detenido por todos los que estaban allí, solo Ferrus Magnus dudó un poco, pero al final colaboró para detener a su creador, mientras recibía la información de la memoria de Sion. El emperador de la humanidad solo pudo retroceder. Creador, todo ha terminado, dijo Sion levantándose, y mirando hacia el campo de batalla, donde Lionel Johnson levantaba una mano, para ordenar a sus hijos genéticos detenerse y rendirse. El rey lobo fue el segundo, seguido de Vulcan, que parecía conmocionado. Al final, solo Rogar Dorn, Corvus Corax y Horus Lupercal, además de estar conmocionados, seguían teniendo expresiones de no aceptación, aún así se detuvieron. Vamos, creador, explícales tus planes ahora. Tu hermoso futuro, encadenados en la telaraña. Tu brillante plan de condenar a la humanidad a un estancamiento eterno, a la ignorancia programada y a la muerte de la razón y la inteligencia. Te aseguro que todo el que tenga medio cerebro, y no esté igual de loco que tú, responderá a tus mierdas de planes con un dedo medio levantado, reprendió Sion. Creador, lo único que puede garantizar el éxito de tu plan, es la completa ignorancia, agregó mientras avanzaba. Sion, espera, dijo Magnus tratando de interponerse. Esto no es correcto, y Sion le tomó del cuello y lo acercó a su rostro donde sus ojos crepitaban en rayos verdes, y su casco apenas se sostenía unido por unos pocos pedazos. No somos dioses. Reprendió Sion, y lo hizo a un lado, avanzando con determinación. Magnus se estremeció de pies a cabeza y no pudo moverse, pero Gilliman, Angron y Sanguinius, sí lo hicieron, para avanzar a su lado. El emperador de la humanidad, también abrió un portal, pero no pudo escapar por él, porque Sion aprovechó esta apertura para cortarle un brazo, y seguir su pelea, esta vez apoyado por los demás primarcas, y como los primarcas ya estaban libres de sus batallas, apenas sus oponentes se rindieron ya corrían para despedazar a este desgraciado, a quien ahora solo defendían sus custodes, que tenían el cerebro lavado, saliendo del portal, y también los que habían estado luchando en el campo de batalla. Magnus. Reprendió Sion. Magnus volvió a estremecerse. Pedazo de mierda, si no te mueves yo mismo te mato. Reprendió Perturabo, uniéndose a la batalla. Magnus reaccionó con ira, pero comenzó a abrir portales, primero, para atraer a sus propios hijos genéticos, con quienes tenía la mayor conexión, luego con la ayuda de estos contactó con los hijos genéticos de Sion, y cientos de portales empezaron a abrirse, para atraer a decenas de miles de caballeros de Sion, que cambiaron las tornas de la batalla, dándoles la superioridad numérica absoluta. El emperador de la humanidad no podía hacer lo mismo, pues los únicos que le apoyaban ahora, eran sus custodes y estos no tenían poder psíquico, por lo que no podían traer refuerzos. Las hermanas del silencio, más gente con el cerebro lavado, cayeron como moscas, ante el Khan y los caballeros de Sion, que tenían lo mejor de ambos mundos, y al sellar su poder psíquico, todavía les quedaba su esqueleto Necrón, y su parte IA, para moverse con media libertad, más que suficiente para darles una dura pelea a los custodes, y los caballeros de Sion los superaban por miles a uno, así que en cuanto Magnus empezó a abrir portales, fue una masacre para los custodes y las hermanas del silencio. Hierda miró cómo el fin de la batalla llegaba, mientras sostenía en sus brazos el cadáver de su hijo. El futuro se había vuelto tan claro para ella, como una vez lo fue en el pasado. Los dioses del caos, ni siquiera eran capaces de comprender lo que había pasado, solo miraban, expectantes, conmocionados, confusos, felices, enojados, y muy sorprendidos ante las nuevas posibilidades, ocultas para todos hasta este momento. Erda miró a Neo, cuyos guardias ya no podían protegerles y tenía que enfrentarse a Sion y a otros 10 de sus hijos. No era ninguna batalla gloriosa, no era ninguna batalla legendaria, era una lucha desesperada por la vida y la muerte, pero en ningún momento, Neop se rindió, y en ningún momento, sus hijos pidieron una rendición. Erda se tensó cuando en el momento final, Neot la miró, pero ella vio el cadáver de su hijo en sus brazos, luego miró a Neot. No somos dioses, Neot. Dijo Erda con pesar. Nunca tuvimos el derecho de decidir por la humanidad, agregó mientras la vida de Neop se extinguía, y su alma era enviada a la disformidad, donde los dioses del caos se apresuraron para tratar de tomarla, lo que de seguro causaría la mayor guerra en la disformidad, que se hubiera visto hasta ahora. Erda caminó hacia el cadáver de Neot, y sus lágrimas se derramaron, al ver caer a su segundo hijo, poco después de la muerte de Neot. Su alma me pertenece, él es parte de mí. Reprendió James desde la disformidad, peleándose con los demás dioses del caos, por el alma de Sion, que era sostenido por sus hermanos, en un estado agonizante.
Tu madre es parte de ti. Prefiero extinguirme, que vivir en la inmundicia, hijo de perra. Reprendió Sion, cuyo cuerpo y alma estaban destrozados por igual, pero el daño en su alma, producto de la espada de Neot, no se podía arreglar y a menos que un dios del caos lo haga, pensó Erda, entonces ellos tendrán a su campeón, pero su hijo era obstinado y tal posibilidad no pasaba por su cabeza en este momento, y tampoco por la de sus hermanos más cercanos, porque mientras Sion peleaba por su alma desgarrada contra los dioses del caos, que a su vez peleaban con el alma de Neot y contra ellos mismos, Fulgrim tomó el cadáver decapitado de Neot, y lo colocó a un lado de Sion, mientras Perturabo sacaba instrumentos y herramientas de su espacio dimensional y el Khan vigilaba a sus otros hermanos, con una mirada fría. ¿Qué están haciendo?, preguntó Erda, mientras los caballeros de Sion ayudaban a Perturabo, y colocaban las manos de Sion sobre el cuerpo de Neot. Sion no puede luchar por su alma en su estado, si le dejamos, correrá el mismo destino del Creador, debemos mantener su alma en este mundo, hasta que ésta se recupere por sí misma, y acceda a la disformidad con toda su fuerza, ya veremos si esas criaturas pueden tomarla entonces, dijo Perturabo. Erda parpadeó, la forma de mantener un alma en este mundo a la fuerza, y con el que ni siquiera los dioses del caos podían interferir, ella sabía bien cuál era, por lo que Erda se preocupó. Por las heridas en el alma de Sion, recuperarse, le tomaría miles de años de agonía, pues el fuego de la espada de Neot, aún quemaba su alma, pero la expresión de Sion, no tenía ningún rastro de miedo, solo de determinación. Y Marcador vio cómo los custodes terminaban de conectar el cuerpo del emperador de la humanidad, al trono dorado. El plan de eliminar a los líderes traidores, había salido terriblemente mal, Marcador ya lo había sentido, y ahora también podía verlo, las corrientes del futuro habían cambiado por completo, los traidores habían ganado, y ellos no tenían ni la más mínima posibilidad de resistir, el emperador de la humanidad ya no podría hacer nada, y todo indicaba que Terra caería en solo unos días más. Marcador apretó los puños, renuente a creer en este futuro. Terra aún no había caído, aún tenían a sus ejércitos, aunque el emperador de la humanidad ya no pudiera pelear por su cuenta, Terra no había sufrido ninguna pérdida, y los marines que se perdieron con el fracaso del plan, no eran ni un 10% del total, sus visiones del futuro, solo podían ser obra de los dioses del caos y Marcador se tensó, al pensar en una posibilidad mucho más terrible, que explicaría la caída de Terra, ahora que el emperador de la humanidad, estaba prisionero en el trono dorado y Horus, apresada a todos los supervivientes de la batalla, hay infiltrados de los traidores entre ellos y Horus hizo una mueca, ante la evidente preocupación de Marcador, y por esto, él comprendió y Marcador ejerció todo su poder psíquico contra Horus, pero este, al ser golpeado, solo sonrió con pesar, mientras la ilusión se desvanecía, y en su lugar estaba Magnus. Anciano, la guerra ha terminado, dijo Magnus, y con un gesto de su mano, uno de los custodes que hacía arreglos al trono dorado, se convirtió en Perturabo, otro en Fulgrim y otro en el Khan. Él ya ha muerto, dijo Magnus con pesar, y la leve familiaridad y aura debilitada que Marcador sentía del emperador de la humanidad, y que Marcador había atribuido a su estado convaleciente y mortal, desapareció como la ilusión que era, y fue sustituida por otra presencia, igual de herida, e igual de convaleciente, pero era la presencia del primarca líder de los traidores, el llamado Sion, y Magnus agachó la cabeza, y miró a otro lado. Marcador se apresuró a levantar su bastón mientras miraba hacia atrás, pero la guadaña de la muerte ya caía sobre su cuello, y mientras su cabeza volaba por el salón del trono, cortada por la guadaña de Mortarion, Marcador comprendió que revelarle la verdad también había sido una distracción, y comprendió que las visiones que veía realmente eran el futuro, no había engaño alguno, los traidores habían matado al emperador de la humanidad, y habían sentado a su líder en el trono dorado, Terra había caído y ven a mí, hijo mío, le has causado un gran dolor a tus padres, pero ahora, estarás con nosotros, por la eternidad. Dijo una voz enojada, alegre, seria y divertida en partes iguales. Y Sion, que apenas podía soportar el dolor de su alma desgarrada, vio el alma de Marcador el sigilita, siendo asediada por legiones de demonios en la disformidad, y aunque estaba agonizando, él se sintió satisfecho, pues aunque había sacrificado su vida, todos estos desgraciados, marchaban a la tumba con él, y para cuando él muriera, en algunas decenas de miles de años que le tomaría a su alma recuperarse, todo sería diferente, y verían si los bichos disformes, tendrían el poder para retenerlo en la disformidad. Eventualmente, el mismo emperador de la humanidad regresaría a la realidad, él era un perpetuo, y mientras su voluntad se mantuviera en pie, los dioses del caos, no podrían tomar su alma.
Por eso, aunque le tomara algunos miles o decenas de miles de años, el bastardo regresaría, al igual que Marcador, pues ellos harían cambios en la galaxia, que debilitaría mucho el poder de las entidades disformes, por lo que el alma de este par de miserables, no podía ser retenida en la disformidad, pero una vez que regresaran, el poder del emperador de la humanidad, cedido por las entidades disformes, ya no estaría con él, y como Sion había robado su identidad, si se le ocurría tratar de recuperar el trono de Terra, sería perseguido por toda la galaxia, como un impostor. Sion ahora entendía cómo era que algunas personas iban a la tumba con una sonrisa en la cara. Y año 1 del milenio 40. En los alrededores del Ojo del Terror. Gran regente, el ministro de Ciencias informa que comenzará la operación, informó uno de sus asistentes, y Roboute Guilliman, gran regente del imperio, suspiró llevando sus dedos a la sien y masajeando su cabeza. Esta sesión del Consejo de Terra se suspende hasta nuevo aviso, declaró Roboute, porque era inútil enviarle órdenes a Perturabo, para que atrasara la operación. En 10.000 años, desde que él tomó el mando de este proyecto, no se había atrasado ni una sola vez en su calendario, y las situaciones que enfrentaran el resto de la galaxia, le daban igual. Roboute cortó la comunicación con el Consejo de Terra, formado por millones de representantes de los diferentes planetas de la galaxia, que pertenecían al Imperio, pues sin duda, sus muchos miembros, tampoco querrían perderse este evento. Roboute dejó su trono, y se dirigió a uno de los hangares de su nave insignia, especialmente modificado desde hacían ya más de 1000 años para este evento trascendental en la galaxia. Y al llegar a hangar, que tenía una vista de la oscuridad del espacio, que casi cubría todos los 5 kilómetros de largo del lugar, Roboute vio a 3 de sus hermanos, esperándole, junto a guardias y altos funcionarios de Terra. Sus 3 hermanos, eran Magnus, Sanguinius, y Angron, que se habían mantenido a su lado, ayudándole como sus principales consejeros. De sus demás hermanos, en el gobierno del imperio, estaba Fulgrim, como ministro de Arte y Cultura, el Khan como comandante supremo, y Perturabo como ministro de Ciencias. Todos los demás, se habían integrado al imperio como gobernadores de sus propios planetas, interviniendo solo de vez en cuando se presentaba una crisis que requiriera su ayuda. Guilliman también estaba pensando en dejar su puesto, pero hasta que Sion no fuera a la disformidad y regresara, él seguiría siendo el regente del imperio, y era posible que sus demás hermanos pensaran lo mismo, manteniéndose en sus puestos, hasta que el trono dorado ya no estuviese ocupado. Y al llegar Guilliman, un impaciente Perturabo, que ocupaba una de las miles de naves que observaban este acontecimiento galáctico, dio la orden de proceder con la operación, y en el espacio oscuro, el pequeño punto de luz, en el que se convirtió el llamado Ojo del Terror, después de 10.000 años de reducir su tamaño a la fuerza y de constantes campañas militares para retomar los mundos caóticos que habían estado bajo su influencia, hoy desaparecería por completo de la galaxia, como último reducto de la disformidad en ella. El Ojo del Terror, desde su abertura con el nacimiento de una criatura disforme, había ocupado decenas de miles de años luz en esta región espacial, pero en 10.000 años, Perturabo había estado sellando grietas disformes en la galaxia, y esta era la más grande de ellas, que tuvo que ser cerrada de a poco, no porque no tuvieran la tecnología para hacerlo de una vez, sino porque la ruptura en la disformidad, no era solo física, y estaba ligada a la humanidad desde hacían 10.000 años, aferrada como un parásito, y para cerrarla, no podía ser un proceso rápido, pues eso mataría a miles de millones de personas, por lo que Perturabo propuso un calendario de 10.000 años, y justo hoy, era el cierre final. El último año luz, abarcado por el Ojo de Terror, se estaba extinguiendo, y era como un foco titilante, que perdía su batería hasta solo dejar el vacío oscuro del espacio. Guilliman ya había preparado a una legión de caballeros de Sion, para que purgaran este último foco de contaminación disforme que quedaría detrás, la última de las grandes cruzadas en estos 10.000 años. Y Guilliman negó con la cabeza, esta no sería la última gran guerra de la galaxia, pues se acercaba el enjambre, al que su hermano había llamado tiránidos. Hierda se acercó al par de figuras que observaban el agónico final y último punto de apoyo de los dioses del caos en la realidad, y las 2 figuras se dieron de cuenta de su presencia, y una de ellas, un poderoso psíquico de largos cabellos negros, alto, y de rostro severo, volteó para mirarla con una expresión de reproche e ira en su rostro. Hierda se acercó a su mirador privado, pues no era su invasión lo que molestaba a estos dos. Neot, ya tuvimos nuestra oportunidad de hacer las cosas, deja que nuestros hijos guíen a la humanidad a partir de ahora, dijo Hierda. Al final, ¿no era esto parte de lo que querías?, preguntó.
Iglesias, fe, xenos, avance científico, son los mismos males que ya condenaron a la humanidad una vez, y lo volverán a hacer, dijo Meot, que hacía solo unos años logró escapar de la disformidad junto a Marcador, pero era evidente que no había cambiado de parecer. La historia está condenada a repetirse, dijo Marcador, que ya no lucía como un anciano, su alma y poder fue nutrido en la disformidad, y él había recuperado su juventud, y algo más de poder. También Meot, aunque no el poder que le habían dado los dioses del caos, sino su poder original, aunque él hubiese escapado, debido a la debilidad de los dioses del caos, ellos le habían quitado todo lo que le dieron en un principio. Entonces se repetirá, dijo Herda, sin intenciones de discutir sobre ello, estos dos, solo creían en ellos mismos, nada les haría cambiar de opinión. Estaremos allí cuando suceda, dijo Meot. Herda se encogió de hombros. Hagan lo que quieran, pero no crean que volverán a interferir, para hacer planes y mover piezas, como lo hicieron en el pasado. No habrá más profecías autocumplidas, les estaré vigilándoles, den un paso en falso, y yo misma les entregaré en cadenas de vuelta a las manos de los dioses del caos, advirtió Herda, haciéndole sentir su actual poder psíquico, y sus intenciones, pues mientras ella viviera, el sacrificio de sus hijos no sería en vano. Y está hecho, dijo Sion, cuyo cuerpo, ya solo era su esqueleto de señor Necrón, cubierto de músculos tan resecos como los de una momia, y piel que parecía puesta en salazón. Decepcionante, dijo Elizabeth, que estaba sentada a los pies del trono, con cara de aburrimiento. Esto es por lo que hemos luchado, gruñó Hiperión, que estaba de pie, montando su guardia eterna, al lado del trono, junto con otros 5 de sus hijos genéticos. Hiperión, eres demasiado estirado, ya no queda nada de esos bichos, hace miles de años que no dan batalla, nuestro poder solo crece, mientras ellos están usando sus reservas desde hace 10.000 años, ya ni siquiera se molestan en presentar una resistencia representativa, dijo Elizabeth. Los enemigos sobran, no tientes nuestra suerte, dijo Sion haciendo una mueca en su mente, porque la plaga de langostas super desarrolladas, ya se acercaba a la galaxia, el emperador de la humanidad había logrado escapar de la disformidad y seguía igual de loco, y cabeza dura, y Sion seguía apresado en el trono dorado, los bichos disformes, estaban algo debilitados después de 10.000 años de tratar de resistirse a que el ojo del terror fuera cerrado, tener varias guerras entre ellos mismos y con el emperador de la humanidad, y que sus adoradores fueran purgados por toda la galaxia de forma sistemática, pero aún no eran nada que pudiera subestimarse, y si Sion fuera a la disformidad, para tratar de regenerar su alma dañada, y renacer, de seguro por puro odio personal, se empleaban a fondo en lanzarse contra él, aunque no tuvieran el poder para absorberlo, sin duda le dejaban allí por algunos miles de años, al igual que al emperador de la humanidad, esos tipos eran igual de malos perdedores. Sion solo podía seguir reparando su alma como lo había hecho hasta ahora, usando el trono dorado para mantenerse anclado a este mundo, y absorbiendo la energía disforme de a poco, para mantener y recuperar su alma a paso lento, aunque eso le tomara otros 10.000 años. Y ustedes, en serio, deberían tomarse vacaciones, dijo Sion a sus guardias, que eran los 1000 hijos genéticos que una vez hicieron de guardia real para él, y que se tomaron demasiado a pecho, que Sion hubiese sido secuestrado enfrente de ellos sin que pudieran hacer nada para evitarlo, y a Elizabeth, que en su nombre, se había nombrado regente del ahora pequeño Principado de Sion, que había vuelto a ser solo los planetas de su sistema original, pero que pasaba allí la mayor parte de su tiempo, usando a sus demás esposas como gobernantes del Principado. Según ella, solo le mantenía vigilado, para que no volviera a escapar. Sion, ¿quieres que volvamos a desconectar ese aparato que te permite hablar por otros 100 años? Amenazó Elizabeth. Mi vida es muy dura, pensó Sion. ¿Quieren ver una película? Preguntó con impotencia. Veamos la Ilíada, de Fulgrim, dijo Elizabeth. Sion se llevó unas manos imaginarias a la cabeza, porque ya había visto unas 1000 películas hechas por Fulgrim, y todas eran dramas horribles, que él mismo venía para obligarle a verlas, pues Sion ni siquiera podía cerrar los ojos. Sion quería ordenar al maestro de asesinos que acabara con su vida, por desgracia, el maestro de asesinos era Herda, y el regente era Guilliman. Mejor veamos una comedia, dijo Sion. Dijo Elizabeth pensativa. Le diré a Fulgrim que ahora prefieres ver comedias, dijo después de pensar unos segundos. Ella me tortura adrede, pensó Sion. Mi vida es definitivamente muy dura, pensó, yo mejor dicho, mi muerte, agregó.